Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Aquí con el Ministerio Oasis para nuestro estudio bíblico en esta noche. Pastor, you gotta take it away. Dios le bendiga, ya como dijo la pastora, vamos a entrar en el estudio bíblico de esta noche. No se olvide de compartirlo, darle un me gusta y suscribirse en la página. Y hoy vamos a hablar bajo el tema el poder del ayuno y la oración. Vamos a mezclar estas dos cosas. El poder del ayuno y la oración. Y quiero ir al libro de Daniel capítulo 9 verso 3. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Poderoso Dios, santo es el Señor. El tema de hoy, el poder del ayuno y la oración. Dice acá, la oración y el ayuno no son solo prácticas religiosas, sino almas espirituales poderosas que producen resultado concreto en medio de una guerra espiritual. La Biblia muestra que cuando el creyente ora y ayuna, algo cambia tanto en lo visible como en lo invisible. Léame Daniel capítulo 10, verso 12-13, pastora. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Aquí conocemos esta historia. Daniel, ¿qué está haciendo? Daniel está orando y está ayunando. ¿Para qué? Para buscar una respuesta de parte de Dios. Amén. Porque él quería entender los tiempos. Él entendió que el pueblo fue llevado por 70 años y parece que Dios despertó su espíritu y dijo, ya el cumplimiento se aproxima. Y Daniel hizo dos cosas bien poderosas. ¿Cuáles fueron? Ayuno y oración. Porque a veces nosotros queremos resultados, pero ni estamos ayunando ni estamos orando. Entonces la tiniebla está tomando territorio de nosotros. El ayuno y la oración hay que hacerlo hasta que Cristo venga. Amén. Porque estas son dos almas poderosas. Daniel está ayunando y está orando, pero ¿qué ocurrió en los aires, pastora? Se opuso, el enemigo se levantó. El enemigo se levantó, quiere decir que cuando tú comienzas a ayunar y a orar por algo, el segundo cielo se va a oponer. Porque en el segundo cielo es que está la sucursal, el habitar del diablo. Allí es que está la sede, allí es que Satanás habita con su ejército en el segundo cielo. Entonces Dios habita en el tercer cielo. Entonces cuando tú estás orando, Dios te da la respuesta, pero tienes que pasar por el segundo para llegar a este que estamos, que se llama el primer cielo. Entonces, si Daniel se detiene en el ayuno y la oración, la respuesta también. Entonces hay gente que se han quedado en el Dios me dijo y no ha acontecido. Dios me dijo y no ha acontecido. Dios te está diciendo en esta noche, hay dos cosas que hay que añadirle a tu vida: ayuno y oración. Y hay que soltar esa oración religiosa. Hay que entrar en oración verdaderamente para buscar una respuesta de parte de Dios. Dice que el primer día Dios le contestó, pero el primer día el diablo se levantó. Quiere decir que Dios seguramente hay respuestas que ya Dios te la contestó. Hay bendiciones que ya Dios te la envió. Pero tú estás ayunando y estás orando para que descienda. Ahí es que está el interrogante. ¿Qué
¿qué tipo de beneficio produce el ayuno y la oración? Rompe cadena y trae liberación espiritual. Si tú quieres liberación y ser libre de opresiones, de cosas que te perturban tu vida espiritual y física, aquí está tu medicina. Se llama ayuno y oración. El ayuno y la oración desatan ataduras, rompen opresiones demoníacas y traen libertad al cautivo. Isaías 58:6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Quiere decir algo de eso, pastora? Entonces, aquí estamos mirando algo bien poderoso. Y es que Dios está diciendo el propósito del ayuno. Uno de los propósitos fundamentales es traer autoliberación. Entonces la persona a veces está oprimida, está cansado, está agobiado, pero ni ora ni ayuda. ¿Cómo se te van a ir esos pichones entonces? Ah, que los pastores me oren y ya. Ajá, qué bueno. Qué bueno que tú nada más traigas los chuquis para los pastores. Más bueno que así. ¿Y los pastores qué? Alabio pues. Claro, porque usted nada más quiere estar comiendo metano, Don Quindona. Coja, sacrifique su boca un día. El ayuno tiene que hacerse, mire, religiosamente 2 veces a la semana. Aunque sea hasta las 12 del mediodía. No di que voy a ayunar hasta las 8, que ahí es que entra mi desayuno. No, hasta las 12. Y después va extendiendo y va extendiendo y va extendiendo. Y usted va a ver que el ayuno se va a hacer algo normal en usted. Pero a veces nos descuidamos en eso y se nos hace bien difícil después ayunar. En medio de guerra espiritual hay yugo invisible, opresión, pecado, ataques. El ayuno activa una intervención divina que rompe esas cadenas. Cuando yo llegué a los pies del Señor, que el Señor me llamó, el Señor me metió en 2 cosas: ayuno y oración. Y eso me quitó diablo a mí de arriba. Mire que usted no se imagina. Y cuando veía algo que me estaba molestando, que quería acosarme de las tinieblas, ¿qué hacía yo? Se lo presentaba a Dios ¿en qué? En ayuno y oración. ¿Y qué hacía eso? Se rompía. En el día menos pensado y eso no estaba. Y eso no me estaba haciendo la guerra. Hechos capítulo 12 del verso 5 al 12. Una historia bien poderosa acá. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: ciñe y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos
Pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dígame algo de eso, pastora. A mí me encanta esta historia porque habla sobre el milagro que Dios hace. O sea, Dios hace cosas que hasta él pensaba que estaba viendo una visión, pero era real. Y yo creo que dos cosas que yo noto aquí. El pueblo estaba intercediendo. Amén. Que hay poder cuando la iglesia se une a orar. Amén. Y dos, que ¿cuál era la otra? Se me fue perdonen que se me fue el hilo. Entonces ella marcó dos cosas. Ella dijo, la iglesia, el punto fundamental acá es que la iglesia estaba como orando. Este es el punto fundamental. Pedro, ¿cómo estaba? En la cárcel, estaba encadenado, estaba custodiado. No por una fila de guardia, eran varias filas. Pero cuando la iglesia y las personas entran en ayuno y oración, no importa la cadena, no importa la prisión que se encuentre tu alma, Dios va a enviar ¿qué? Su ángel o su Espíritu Santo y te va a liberar. Él ni cuenta se dio que estaba libre. Me acordé lo que estaba queriendo decir. Diga. Que la iglesia estaba intercediendo, pero no solamente estaba intercediendo. Cuando él llegó y también tocó la puerta, la palabra dice, que no lo leí aquí, dice que ellos se asombraron, se espantaron. Entonces la clave de que el milagro sucedió era porque estaban unánime orando por Pedro. Amén. O sea, todos tenían una meta y un propósito. Cuando hay una meta y un propósito, esa oración llega a las millas. Eso es amén, porque Pedro lo iban a matar al otro día, lo iban a sacar para aniquilarlo. Pero de repente, ¿qué hizo Dios por medio de la oración? Lo libró de la muerte. Porque cuando tú oras, Dios libra a gente de la muerte. Dios libra a gente de accidente. Dios libra a gente de catástrofe. Dios libra a gente de cáncer. Cuando nosotros estamos orando de verdad, Dios se manifiesta. La intervención de Dios viene a favor de nosotros. Porque estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con cadena y después tenía dos guardias más. Claro. O sea que era doble seguridad. O sea, Dios hizo, como quien dice, el milagro más imposible para el hombre. Pero lo más poderoso que Dios le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Cómo Dios sacó a ese hombre de ahí? Invisible. Invisible. Fue invisible que Dios lo sacó de la cárcel. Porque él no rompió la reja, él traspasó la reja con todo. O sea, fue un milagro que Dios hizo ahí sobrenatural, si uno se pone a analizar esas cosas. Pero eso lo hace la oración y el ayuno. Amén. Cuando se está orando, hermanos, hay que soltar un poco las distracciones. Porque las distracciones no te van a dejar ni ayunar ni orar de la manera correcta. ¿Qué tipo de beneficio produce el ayuno y la oración? Número 2. El ayuno y la oración dan autoridad sobre demonios y fuerzas espirituales. Si tú quieres autoridad sobre espíritu inmundo, tienes que ayunar y tienes que orar. Dos cosas. Mateo 17, 14, 21, pastora. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo: porque vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Poderoso. ¿Eso quiere decir algo de eso, pastora? Mira acá. El lunático tenía 2 niveles de ataque. El muchacho tenía problemas mentales, pero habían 2 niveles espirituales de ataque que estaban atacando a este muchacho. Y los 2 niveles eran fuego y agua. En otro verso dice que esto quería llevar al muchacho a matarse. O sea que tenía un espíritu destructivo aparte de todo. El fuego puede representar juicio, dolor extremo, aflicción intensa, destrucción. Aquí simboliza sufrimiento violento y ataque intenso, demoníaco. Tenía este muchacho. El agua puede representar caos, profundidad, muerte, ahogamiento, fuerza incontrolable. Aquí simboliza ahogamiento emocional, desesperación extrema, opresión interna demoníaca. 2 cosas que estaban atacando a este muchacho. Pero Jesús siempre nos da el secreto de cómo combatir las cosas. Siempre Dios nos va a dar el secreto, nos va a dar el truco. Uno lo que tiene que practicar lo que Jesús nos está diciendo. ¿Cuál es el secreto? Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está el secreto. Pero este género, tanto la incredulidad de ellos como el demonio, no sale. ¿Con qué? Si la gente no ora y ayuna. La palabra género viene del griego genos, que significa clase, tipo, linaje, especie, categoría. No está hablando de género como masculino y femenino, sino de una categoría o tipo específico de espíritu o demonio. Hay niveles de oposición espiritual que no se vencen solo con palabras. Requieren una vida rendida, disciplinada y conectada a Dios. Cuando Jesús dice este género, está revelando que no todos los espíritus operan al mismo nivel. Porque los demonios, los discípulos habían reprendido demonios en ocasiones. Jesús lo había enviado. Pero aquí ellos querían reprender este espíritu inmundo, pero parece que era un rango superior a la capacidad que ellos tenían. Hay diferentes niveles de oposición, diferentes grados de resistencia espiritual, diferentes formas de operación demoníaca. ¿Tú crees que hay pichones que se van con un día de ayuno, vamos a poner, y oración? Ok, esos pichones eran chiquitos, eran unos diablitos niños, de poco rango, de poca capacidad, de poca fuerza. Pero hay cosas que son de alto rango. Y eso no se va a ir de tu vida si te está atacando con media hora de ayuno y oración. Tú tienes que meterte en ayuno, meterte en oración hasta que Dios rompa esa cadena. ¿Quiere agregar algo, pastora? Entonces, no todos los espíritus son iguales. No todos los demonios son iguales. No todas las cosas tú le vas a echar fuera de la misma forma. Eso es así. Si te resultó en una temporada una forma, acuérdate que te van a enviar algo de mayor rango. Entonces ya tú tienes que acelerar ¿en qué? En oración y en ayuno.
para poder vencer esa otra cosa que te asignó la tiniebla. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí está diferenciando. Hay potestades, hay principados, hay huestes espirituales, hay demonios, hay ángeles caídos, hay gobernadores. O sea, cada cosa de esta desenvuelve que una función en el mundo espiritual. Entonces uno tiene que entender que hay diferentes niveles de oposición. Hay diferentes grados de resistencia espiritual. Hay diferentes formas de operación demoníaca. Hay que entender eso. Poderoso es el Señor. Mira, 3. El ayuno y la oración traen dirección clara de Dios. Si tú quieres dirección clara de parte de Dios, métete en ¿qué? En ayuno y oración. El libro de Hechos, capítulo 13, verso 2. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿cómo fue que dio dirección e iluminación acá? En ayuno y oración. En ayuno y oración el Espíritu Santo dijo, escógeme a este y escógeme a este. Porque lo aparté para una obra, pero ellos estaban en ayuno y oración. Entonces Dios te da dirección clara de lo que tú tienes que hacer. Esto no es con sangre ni carne, esto es con el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a ser dirigidos y guiados. Amén. Dice acá, el ayuno afina el oído espiritual para recibir instrucciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace el ayuno? Afina. Abre el oído a la voz de Dios cuando tú ayunas. Primera de Samuel 17, 48, 51, pastora. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí unas piedras y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza, con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, ¿qué Dios te hace cuando tú ayunas y oras? Dios te entrega la victoria. Cuando tú dependes de Dios plenamente, Dios te va a entregar el gigante que te está persiguiendo, el gigante que está haciendo la guerra. Aquí había una guerra, el pueblo estaba temeroso, pero había un hombre que tenía que confianza en Dios, de que lo que le estaba persiguiendo iba a caer por tierra. También te da valentía el ayuno, eso es así. porque él dice que corrió. Amén. O sea, él no estaba caminando, no, él corrió a la línea de combate. Sí, porque cuando tú ayunas te pone frágil en el espíritu. Te fortalece en el espíritu. Pero si tú no ayunas, tú andas todo flaco, todo endeble en el mundo espiritual. Por eso es que usted tiene que entrar en una temporada de hacer aunque sea 2 veces ayuno a la semana. 2 veces, eso es religiosamente, aunque sea hasta las 12 del mediodía. Pero 2 veces hay que hacer el ayuno a la semana. Y si tiene un propósito fundamental, preséntelo. Y métalo en qué? En ayuno y oración y va a encontrar respuesta.
El propósito del ayuno y la oración es afinar tu espíritu para poder percibir la voz de Dios con claridad. La dirección divina no es que Dios empiece a hablar más, es que tú empieces a oír mejor. Porque la gente, que Dios me hable, que Dios me hable. Pero Dios te está hablando a cada rato. Lo que pasa es que tu oído tiene que afinarse a la voz de Dios. Dios te habla a tu conciencia. Dios te habla por medio de situaciones. Dios todo el tiempo no está hablando, no habla por medio de la naturaleza. Te puede hablar por medio de un letrero. Dios siempre nos está hablando a nosotros. Proverbio 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, ¿qué está diciendo que nos va a dar sabiduría? Escuchar. Oirá el sabio. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar el saber. Y va a comenzar a entender las cosas. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cómo te está diciendo Dios? ¿Es pronto para hablar? No, Dios no nos está diciendo que seamos prontos para hablar, ni que seamos prontos para airarnos. Dios nos está diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos prontos para escuchar la instrucción de Dios, para que seamos bendecidos de una manera sobrenatural. Entonces, en este punto, el ayuno y la oración traen dirección clara de Dios y victoria. 4. El ayuno y la oración fortalecen el espíritu y debilitan la carne. Si usted quiere que la fiera que hay en usted se amanse, tiene que ayunar y tiene que orar. Cuando usted no está ayunando, la carne está activada. La mujer vieja, el hombre viejo está activado. Y Dios te está diciendo, para debilitar esa vieja naturaleza, tiene que hacer dos cosas. Tiene que ayunar y tiene que orar. Gálatas 5:17, pastora. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué quiere decir ahí, pastora? Ahí vemos algo bien poderoso, una guerra que usted tiene dentro de usted. Dentro de usted que está la batalla, dentro de usted que está la guerra, dentro de usted que está la oposición. Su espíritu quiere hacer una cosa, pero su carne quiere hacer otra. Dentro de ti hay dos inclinaciones: carne, deseo, impulso, emociones desordenadas, espíritu, lo que busca a Dios. Y ambos compiten por el control. Dentro de ti hay dos naturalezas. Una que quiere buscar a Dios y la otra quiere buscar el sistema del mundo. ¿Cuál te está controlando a ti? ¿Qué hace el ayuno? Mira acá. El ayuno consiste en negarle a la carne algo que desea. Comida, placer o comodidad. Es que tú te vas a negar a ti mismo. Primera de Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo poderoso dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. Dos cosas poderosas Pablo nos dice. No deje que el cuerpo te gobierne. Es lo primero. Toma control espiritual sobre los impulsos. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué hace la oración? La oración alimenta tu comunión con el Señor. Por eso es que el diablo no quiere que la gente ore. Desde que usted se arrodillará, se le viene a la mente 350,000 problemas. La distracción del teléfono, entra un mensaje, entra una llamada. Judas capítulo 1, verso 20.
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Oiga bien, edificando sobre vuestra santísima fe. Orando como en el Espíritu. Así que Dios quiere que estemos orando. La oración edifica, fortalece tu interior. Te conecta con el Espíritu Santo cuando tú estás orando. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El ayuno somete la carne y la oración fortalece el espíritu. Dos cosas. El ayuno va a someter nuestra carne y la oración va a fortalecer tu vida espiritual. Por eso es que tienen que ir juntos, el ayuno y la oración. Número 5. El ayuno y la oración activa intervención divina en momentos críticos. Cuando el pueblo ayuna y ora, Dios interviene divinamente en el momento crítico. Estamos hablando de un principio bíblico. Dios entra en la situación humana de forma directa y poderosa cuando su pueblo se humilla, clama y depende de él. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. Pasando estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y mira eso, ellos entraron en humillación, entraron en ayuno, se levantó un problema. Porque a veces la gente cuando se levanta el problema corren de la presencia de Dios. Aquí hacen la gente esto al revés acá. Y cuando se te levanta el problema o la situación en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, donde sea, tú tienes que refugiarte en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es que te va a salir la victoria. De ahí es que va a salir tu victoria. La gente corre a veces, entra en proceso y se quedan a veces en su casa, encuevados allí, sufriendo, atormentados. En vez de largarse para la iglesia. Mira, lo que no se resuelve en el altar no se resuelve en ninguna parte. En Dios es que está la solución de nuestros problemas. Mira acá. La intervención divina cambia el curso de los acontecimientos cuando oramos y ayunamos. Segunda de Crónicas 20, 14, 15. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oye, qué poderoso. Ayunaron y oraron. ¿Y qué hace Dios? Levantó un profeta que nadie conocía. Y le dice: la guerra que ustedes tienen no es de ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. ¿Pero qué provocó esto? El ayuno y la oración. A veces la gente quiere cosas muy profundas, pero estas son cosas que hasta que Cristo venga, usted tiene que ayunar y tiene que orar. Porque eso te va a entregar la victoria. Dijo Dios: ustedes no van a tener que pelear. Yo voy a pelear por ustedes porque ustedes me provocaron a mí. Provocaron mi presencia. ¿Por medio de qué? Se humillaron, ayunaron y oraron.
Punto 6. Produce humillación y dependencia de Dios el ayuno y la oración. Cuando se ayuna y se ora, el orgullo cae y Dios se manifiesta. Cuando tú ves gente que siempre están como el pavo, es porque están faltos de ayuno y oración. Porque cuando ayunamos, la soberbia cae. Amén. El orgullo cae. La arrogancia cae. La autosuficiencia cae. Es que estamos faltos de derrumbar esa estructura con el ayuno y la oración. Esdras 8:21, pastora. Y publiqué ayuno allí junto al río Abá para humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Oiga, ¿qué es lo que le está haciendo? Él dice, y publiqué ayuno allí. ¿Qué le está haciendo? Humillándose. Para recibir dirección. Para recibir dirección. Entonces, algo que quebranta el orgullo de nosotros, cuando ayunamos dice que el orgullo cae. La arrogancia cae, todas estas cosas caen. Usted se siente airado, que quiere pelear con todo el mundo, rabioso, es porque está falto de ¿qué? De ayuno y de oración. Usted no aguanta a nadie, es porque está falto de ayuno y oración. Porque el ayuno y oración debilitan el hombre viejo y la mujer vieja. El ayuno alinea el corazón, rompe el orgullo espiritual y posiciona al creyente bajo la cobertura de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Yo estoy terminando. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que hacer para Él poder intervenir? Humillarnos, buscar su rostro. Pastor, yo oro 5 minutos y ya. Ok. Cúbreme, Señor, en el nombre de Dios. Amén. Pero también dice convertirse de sus malos caminos. Arrepentimiento. Porque si no está haciendo las cosas que tiene que hacer, tiene que arrepentirse. Tiene que devolverse del mal camino y tiene que volver a la senda antigua. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a restaurar tu vida. Cuando dice que va a sanar tu tierra, que va a sanar tu vida. Pero está diciendo que tenemos que humillarnos, tenemos que orarnos y tenemos que arrepentirnos. ¿Quiere decir algo, pastora? Entonces el ayuno y la oración produce humillación y dependencia de Dios. La gente a veces no depende de Dios. ¿Por qué? Porque está falto de ayuno y oración. Entonces tienen un espíritu de autosuficiencia, que piensan que todo lo saben. Esta obra es de Dios. Esto no es de nosotros. Fue que Dios nos dio parte en esto a nosotros. Pero todo esto es de Dios. Amén. La unción es de Dios. Los milagros son de Dios. El espíritu es de Dios. Todo es de Dios. Yes. Amén. Entonces a veces la gente piensa que eso es de ellos. No. Todo le pertenece a Dios. Y a veces no queremos reconocer eso. Porque estamos falta de ¿qué? De humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que de Él le pertenece todo. El ayuno produce humillación y dependencia de Dios, porque toca una de las áreas más fuertes del ser humano, la autosuficiencia. Cuando ayunas, no solo deja de comer, renuncia voluntariamente a tu propio control. ¿Usted sabía que cuando usted ayuna, renuncia a tu autocontrol, a querer tener el control en todas las cosas? Y en conclusión, la oración y el ayuno producen liberación interna, autoridad espiritual, dirección divina, fortaleza interior, intervención sobrenatural, victoria visible. Esto produce el ayuno y la oración. Entonces son un tiempo de nosotros entrar en dos cosas: ayuno
y oración. Nada más no es por la mañana que el Señor te puede ayudar en la noche. De 6 hasta el otro día. De tanto de hora hasta el otro día. De 8 hasta tal hora. Usted es un acuerdo, usted y el Espíritu de Dios. Es un acuerdo que usted va a hacer. Si usted quiere caminar espiritualmente y estar lleno del fuego y el poder de Dios y caminar libre, que nada le esté persiguiendo, tiene que ayunar y orar para que se le quite esa loquera. Claro, porque hay gente que quiere ser libre, pero no basta tan solamente que te ore una persona. Te podemos orar, Dios te puede quitar un pichón, pero hay pichón que tú eres entre tú y Dios que tiene que tratar. Porque Dios también quiere una relación contigo. Amén. Dios también quiere tratar contigo. Y Dios quiere darte a revelar de una manera sobrenatural. Pero tenemos que entrar en dos cosas: ayuno y oración. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde la persona vía YouTube, Facebook, que el Señor bendiga su casa. Y recuerde, 2 almas poderosas que van a bendecir tu vida: ayuno y oración. Así que shalom, que Dios me le bendiga. Un aplauso al Señor. Amén.